Maya limpió la última mesa de su sección y miró el reloj de la pared. Eran las 7:30 de la tarde y la hora punta de la cena apenas comenzaba en el restaurante Grand View. Se recogió un mechón de pelo suelto detrás de la oreja y se alisó el delantal negro, preparándose para lo que sabía que sería otra larga noche. El restaurante era de esos lugares donde todo costaba el doble de lo que debería. Copas de cristal que probablemente costaban más que el alquiler mensual de mamá reposaban sobre mesas cubiertas con un mantel blanco impecable. El techo era alto, con elegantes molduras que reflejaban la cálida luz de las lámparas de araña. La gente rica venía allí no solo por la comida, sino para que la vieran comiendo platos caros y hablando de sus vidas caras. Maya llevaba trabajando allí casi 2 años, desde que empezó su máster en composición musical en la universidad al otro lado de la ciudad. El sueldo era decente, sobre todo con las propinas, y el horario flexible le permitía asistir a clases durante el día. Pero algunas noches, como esta, se preguntaba si todo valía la pena. Caminó hacia la cocina para recoger su siguiente pedido, pasando junto al piano de cola que se encontraba en el centro del comedor. Era un instrumento precioso, negro y brillante, con teclas de marfil que probablemente no se habían tocado en semanas. El restaurante solo traía pianistas para eventos especiales, y la mayoría de las veces permanecía allí como un adorno caro. Cada vez que Maya pasaba junto a ese piano, le picaban los dedos por tocar las teclas. Había estado tocando desde que tenía 5 años, cuando su abuela le enseñó a tocar melodías sencillas en un viejo piano vertical en su pequeño apartamento. Su abuela siempre decía que Maya llevaba la música en la sangre, que tenía un don que no debía desperdiciar. Listo el pedido para la mesa 7, llamó Tony, el jefe de cocina, deslizando 2 platos por la mesa. Mia los cogió y regresó al comedor, zigzagueando entre mesas llenas de gente con traje y vestidos caros. En la mesa 7 había una pareja joven en lo que parecía su primera cita. El hombre estaba nervioso, jugueteando con su servilleta, mientras la mujer sonreía cortésmente ante sus intentos de conversación. Maya dejó los platos con una cálida sonrisa. Aquí tenemos el salmón con mantequilla de hierbas y el pollo marsala, dijo. Les traigo algo más ahora mismo. En realidad, dijo la mujer, ¿podría hablarnos de ese piano? ¿Alguna vez tienen música en vivo aquí? Maya miró el silencioso instrumento. A veces para eventos especiales, pero no suele ser durante el servicio de cena. Qué lástima, dijo el hombre. Es un piano tan hermoso. Parece un desperdicio dejarlo ahí tirado. Maya asintió y pasó a su siguiente mesa. Pero el comentario se le quedó grabado. Realmente era un desperdicio. Ese piano probablemente valía más que los coches de la mayoría de la gente, y se pasaba la mayor parte del tiempo acumulando polvo. La velada se aceleró con la llegada de más clientes. Maya se encontró corriendo entre la cocina y el comedor, tomando pedidos, sirviendo comida y rellenando vasos de agua. Empezaban a dolerle los pies en sus zapatos negros de trabajo y sentía una tensión familiar creciendo en sus hombros. En la mesa 12, un grupo de 4 hombres con trajes caros llevaban bebiendo mucho desde que llegaron. Maya ya les había servido 3 rondas de bebidas, y sus voces subían de volumen con cada una. Reconoció al tipo de empresarios adinerados que creían que su dinero les daba derecho a tratar a todos los demás como sirvientes. El hombre a la cabecera de la mesa era particularmente desagradable. Era mayor, probablemente de unos 50 años, con canas, el pelo peinado hacia atrás y un reloj de oro que reflejaba la luz cada vez que gesticulaba. Su voz se extendía por todo el restaurante mientras contaba historias que parecían diseñadas para impresionar más que para entretener. Maya intentaba evitar su mesa siempre que podía, pero al final tuvo que ir a rellenar la cesta del pan. Al acercarse, los oyó hablar de algún negocio, lanzando cifras que probablemente representaban más dinero del que ella vería en toda su vida. Disculpe, dijo cortésmente, cogiendo la cesta de pan vacía. ¿Le traigo pan fresco? El hombre del reloj de oro la miró con los ojos ligeramente desenfocados por el alcohol. Claro,
Cariño, y ya que está, tráiganos otra ronda. Maya asintió y regresó a la cocina, agradecida de poder alejarse de su mesa. Había aprendido a tratar con clientes difíciles con los años, pero algo en ese grupo la incomodaba. Quizás era la forma en que la miraban o la indiferencia despreocupada en sus voces. La cocina bullía de actividad. Tony y su equipo trabajaban frenéticamente para atender los pedidos mientras los camareros entraban y salían corriendo con bandejas de comida. Maya cogió una cesta de pan fresco y 4 bebidas más, equilibrándolo todo con cuidado mientras regresaba a la mesa 12. Aquí tiene el pan y las bebidas, dijo, dejando todo rápidamente. Ya sabe, el hombre del gol, dijo el reloj, arrastrando las palabras ligeramente. Me pareces familiar. ¿Nos conocemos de antes? Maya negó con la cabeza. No lo creo, señor, dijo, estudiando su rostro. ¿Seguro? Te pareces a alguien que conozco. Uno de sus compañeros se rió. Richard, probablemente la viste al entrar. Ha sido nuestra camarera toda la noche. Así que se llamaba Richard. Maya archivó esa información, aunque no estaba segura de por qué importaba. Estaba a punto de disculparse cuando Richard volvió a hablar. No es eso, dijo, chasqueando los dedos como si intentara recordar algo. ¿Te pareces a... ¿Cómo se llama esa chica? La que ganó ese concurso de piano hace unos años. Ya sabes, la joven negra que tocaba en la sala sinfónica. El corazón de Maya dio un vuelco. Sabía exactamente de quién estaba hablando. Kesa Williams, una pianista que había ganado el concurso de jóvenes artistas cuando Mia aún estaba en el instituto. Maya había estado entre el público esa noche soñando con el día en que pudiera actuar en ese mismo escenario. No tengo ni idea, señor, dijo Mia con cautela. Vamos, dijo Richard, alzando la voz. Debes saber de quién hablo. Una chica guapa como de su edad. Tocó una pieza clásica sofisticada que hizo que todos aplaudieran como locos. Los demás hombres de la mesa observaban el intercambio con interés, y Maya sintió que otros comensales empezaban a mirarlos. Necesitaba terminar la conversación y volver al trabajo. Necesito revisar mis otras mesas, dijo, intentando mantener la voz firme. Espere, dijo Richard, levantando la mano. Tengo curiosidad. Toca el piano. La pregunta quedó en el aire como un desafío. Maya sintió que le sudaban las palmas de las manos. Echó un vistazo al restaurante y se dio cuenta de que varias mesas cercanas habían interrumpido sus conversaciones para escuchar. Yo solía tocar un poco, dijo en voz baja. El rostro de Richard se iluminó con esa clase de sonrisa que le revolvía el estómago a Mia. No era una sonrisa amable ni genuinamente curiosa. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir una nueva forma de entretenimiento. Lo sabía, dijo, dando un golpe en la mesa. Lo notaba con solo mirarte. Hay algo en los músicos, ¿verdad, chicos? Tienen esa. No conozco esta mirada. Sus compañeros asintieron, aunque Mia vio que al menos uno parecía incómodo con el rumbo que estaba tomando la conversación. Bueno, dijo Maya, alejándose de la mesa. Debería volver al trabajo. Pero Richard aún no había terminado con ella. ¿Sabes qué? Tengo curiosidad, dijo, y su voz se oyó por todo el restaurante. Me pregunto si eres tan bueno como esa otra chica. ¿La de la competencia? Maya sintió que se le ponía la cara roja. Podía sentir la atención de todo el restaurante sobre ella como un foco del que no podía escapar. La conversación en las mesas cercanas se había interrumpido por completo e incluso los camareros habían bajado el ritmo para escuchar. Seguro que no, dijo, con la esperanza de calmar la situación. Tenía mucho talento. Modesta también, dijo Richard con una risa que sonaba más a ladrido. Me gusta eso. Pero ¿sabes qué? Apuesto a que eres mejor de lo que crees. Apuesto a que si te sentaras al piano de ahí mismo,
¿podrías enseñarnos un par de cosas? Los ojos de Maya se dirigieron al piano y luego al rostro de Richard. El desafío en su voz era inconfundible, y podía sentir el peso de las expectativas de todos sobre ella como una manta pesada. «Oh, no podría», dijo rápidamente. «Estoy trabajando, y estoy seguro de que los demás clientes no querrían que los molesten». «¿Molestarlos?», preguntó Richard, subiendo aún más la voz. «¿Quién dijo que alguien los molestara? Creo que a todos aquí les encantaría un poco de entretenimiento gratis». «¿No es cierto, amigos?». Echó un vistazo al restaurante y algunos asintieron cortésmente, aunque Mia notó que estaban más interesados en evitar conflictos que en escucharla tocar. El gerente, el señor Peterson, apareció junto a Mia como si hubiera surgido de la nada. Era un hombre delgado, nervioso y enérgico, que siempre parecía estar alisándose la corbata. «¿Está todo bien?», preguntó, aunque su tono sugería que le preocupaba más la satisfacción de los clientes que proteger a su empleada. «Todo bien», dijo Richard con un gesto de la mano. «Estábamos hablando con su camarera sobre su talento musical. Esperaba que nos hiciera el favor de una pequeña actuación». La mirada del señor Peterson iba de Richard a Maya, y ella prácticamente lo veía calculando cuánto dinero probablemente gastaba Richard en el restaurante en comparación con lo reemplazable que era una camarera. «Bueno», dijo lentamente, «supongo que si a los demás clientes no les importa». Maya sintió que el suelo se le tambaleaba bajo los pies. Esto realmente estaba sucediendo. En cuestión de minutos, había pasado de simplemente intentar hacer su trabajo a ser exhibida como un animal amaestrado. El silencio en el restaurante se sentía denso, como el aire antes de una tormenta. Maya se quedó paralizada junto a la mesa 12, sintiendo el peso de docenas de miradas sobre ella. Richard se recostó en su silla con la misma sonrisa cruel, claramente disfrutando de la situación incómoda que había creado. «Bueno», dijo, removiendo el hielo en su vaso de whisky. «¿Qué va a hacer? ¿Vas a tocar para nosotros o vas a decepcionar a toda esta buena gente?». Las manos de Maya temblaban ligeramente y las juntó a la espalda para disimularlo. Ya se había enfrentado a clientes difíciles antes, pero nada como esto. Richard no solo estaba siendo grosero o exigente. Intentaba humillarla deliberadamente delante de todo el restaurante. «Señor», dijo, intentando mantener la voz firme. «La verdad es que no me siento cómoda tocando delante de todos. Estoy aquí para trabajar, no para actuar». La sonrisa de Richard se desvaneció un poco. «No me siento cómoda. Escucha, cariño. Vengo a este restaurante al menos 2 veces al mes. Gasto mucho dinero aquí. Creo que lo mínimo que podrías hacer es entretener un poco cuando te lo piden amablemente». Uno de sus compañeros, un hombre más joven de pelo rubio rojizo, se removió incómodo en su asiento. «Richard, quizás deberíamos». «¿Qué, David?». Richard lo interrumpió. Dejarla salirse con la suya siendo grosera con los clientes. «No lo creo». El señor Peterson se sacudió las manos con nerviosismo. Maya lo vio haciendo cálculos mentales. Un camarero contra una mesa que probablemente gastó más en una noche de lo que ella ganó en una semana. «Maya», dijo en voz baja, «quizás podrías tocar algo rápido, solo para que todos estuvieran contentos». La traición la golpeó como un puñetazo. Había trabajado para el señor Peterson durante 2 años, nunca había llamado para decir que estaba enferma, había cubierto turnos de otros camareros, había tratado con clientes difíciles con gracia y profesionalismo, y ahora, cuando necesitaba que la defendiera, la estaba dejando en evidencia. Realmente no creo que Maya empezara a decir nada, pero Richard la interrumpió. «¿Sabes qué? Creo», dijo, con la voz cada vez más alta y agresiva. «Creo que tienes miedo. Creo que hablaste mucho sobre tocar el piano, pero cuando llega el momento de hacerlo, solo hablas y nada haces». La acusación dolió porque en parte era cierta. Maya tenía miedo, no de tocar el piano, sino de lo que pasaría si lo hacía.
Tenía miedo de ser juzgada, de que su habilidad más preciada se convirtiera en un espectáculo para la diversión de alguien más. «Eso no es justo», dijo en voz baja. «¿Justo?». Richard rió, y no fue un sonido agradable. «¿Quieres hablar de lo justo? Te diré lo que no es justo. Estoy tratando de ser amable, tratando de darte la oportunidad de mostrar tu talento y actúas como si te estuviera pidiendo que hagas algo terrible». Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. No le daría la satisfacción de verla llorar. «Mira», dijo David, el compañero de Richard. «Quizás deberíamos pedir postre». «Cállate, David». Richard espetó. «Esto no se trata de ti». Se volvió hacia Maya, con una mirada fría y calculadora. «¿Sabes qué? Empiezo a preguntarme si de verdad sabes tocar. Quizás solo mentías para parecer más interesante». La acusación golpeó a Maya más fuerte que cualquiera de sus comentarios anteriores. Su habilidad para tocar el piano no era solo una habilidad. Era parte de quien era. Era lo que la conectaba con su abuela, con sus sueños, con la persona en la que esperaba convertirse algún día. «No mentía», dijo, con la voz más fuerte. «Demuéstralo», dijo Richard simplemente. El desafío flotaba en el aire entre ellos. Maya podía sentir la atención de todo el restaurante, concentrada en ese momento. Las conversaciones se habían detenido en cada mesa. Incluso los camareros habían hecho una pausa en su trabajo para ver qué pasaba a continuación. Maya volvió a mirar el piano. Era un instrumento hermoso, probablemente más valioso que toda su educación universitaria. Lo había admirado cada noche que trabajaba. Se había imaginado sentada en su banco y dejando que sus dedos bailaran sobre él. Sus llaves, pero no así. Nunca así. «No tengo que demostrarte nada», dijo finalmente. El rostro de Richard se ensombreció. «Disculpa», dije, «no tengo que demostrarte nada», repitió Maya, sorprendida por su propia audacia. «Estoy aquí para hacer mi trabajo, que es servir comida y bebidas. Tocar el piano no forma parte de mi trabajo». El restaurante estaba tan silencioso que Maya podía oír el zumbido del aire acondicionado y el lejano ruido de los platos que se lavaban en la cocina. La cara de Richard se estaba poniendo roja, y ella podía ver la ira creciendo en sus ojos. «¿Sabes quién soy?», dijo en voz baja y amenazante. «Sé que eres un cliente», dijo Maya. «Y sé que estás siendo muy grosero». Richard golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los vasos y provocando la exclamación de asombro de varios comensales cercanos. «Soy Richard Blackstone. Soy dueño de la mitad de los inmuebles comerciales de esta ciudad. Podría comprar y vender este restaurante 10 veces, y te digo que toques ese piano». Maya había oído el nombre antes. Todos en la ciudad lo habían oído. Richard Blackstone era sin duda un hombre poderoso. El tipo de persona que solía salirse con la suya simplemente por tener dinero e influencia. Pero allí, en ese momento, Maya se dio cuenta de algo importante. Su poder solo funcionaba si la gente estaba dispuesta a dejarse intimidar. «Señor Blackstone», dijo, con la voz cada vez más fuerte. «Entiendo que es una persona importante, pero eso no le da derecho a tratarme como si fuera su entretenimiento personal». Richard abrió mucho los ojos. Claramente, no estaba acostumbrado a que le hablaran así. Sobre todo, no alguien a quien consideraba inferior. «¿Cómo se atreve?», dijo, empezando a levantarse de la silla. «¿Cómo se atreve a hablarme así?». El señor Peterson dio un paso al frente rápidamente, pálido de pánico. «Maya, por favor», dijo. «El señor Blackstone es uno de nuestros clientes más valiosos». «¿Seguro que puede?». «¿Seguro que puedo?», interrumpió Mia. «Humillarme para su diversión. ¿De verdad me estás pidiendo que haga eso?». El gerente parecía querer desaparecer. Alrededor del restaurante, otros comensales observaban la escena con una mezcla de fascinación e incomodidad. Algunos sacaban sus teléfonos,
probablemente para grabar lo que sucedía. Richard se había puesto de pie por completo. Su considerable altura lo hacía encorvarse sobre Maya. «He sido más que paciente contigo», dijo. «He sido educado. He sido razonable. Y no has hecho más que faltarme al respeto. Bueno, ya no soy amable». Se volvió hacia el señor Peterson. «Quiero que la despidan ahora mismo y que alguien competente nos atienda la mesa el resto de la noche». Maya sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Necesitaba este trabajo. Sin él, no podría pagar sus estudios, no podría terminar su carrera. Sus sueños de convertirse en música profesional morirían allí mismo, en este restaurante carísimo. «Señor Blackstone, señor Peterson», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Maya suele ser una excelente empleada. Estoy seguro de que si tan solo, ¿qué?», exigió Richard. «Si tan solo hiciera lo que debería haber hecho hace 10 minutos y tocara el maldito piano». Maya miró a su alrededor. En el restaurante, a todos los rostros que la observaban. Vio lástima en algunos, curiosidad en otros, y en algunos creyó ver ira, no hacia ella, sino hacia la situación en sí. Una anciana, en una mesa de la esquina, negó con la cabeza con disgusto, aunque no estaba claro si se dirigía a Maya o a Richard. La pianista del concurso de jóvenes artistas, la que Richard había mencionado antes, había tenido una exitosa carrera. Maya había seguido su progreso a lo largo de los años, había visto videos de sus actuaciones en línea, había soñado con seguir sus pasos. Pero esa pianista nunca se había visto obligada a actuar en una situación como esta. Nunca había visto su arte convertido en un arma en su contra. Maya pensó en su abuela, fallecida 3 años antes. Recordó las manos de la anciana guiando las suyas sobre las teclas del piano, enseñándole que la música era un regalo para compartir con alegría, no una carga que llevar con vergüenza. «¿Qué será?», preguntó Richard, con la voz interrumpiendo sus pensamientos. «¿Vas a tocar o vas a perder tu trabajo?». Maya se dio cuenta de que todos en el restaurante contenían la respiración, esperando su respuesta. Este momento definiría no solo su noche, sino posiblemente todo su futuro. Si cedía a las exigencias de Richard, conservaría su trabajo, pero perdería una parte de su alma. Si se mantenía firme, mantendría su dignidad, pero probablemente perdería los ingresos que necesitaba desesperadamente. La decisión debería haber sido fácil. Lo práctico era tragarse el orgullo, sentarse al piano, tocar una canción sencilla y volver al trabajo. Pero algo dentro de Maya se rebelaba contra la idea de dejar que este hombre convirtiera su amor por la música en su entretenimiento. «Tocaré», dijo en voz baja. La cruel sonrisa de Richard regresó. «Pensé que entrarías en razón». Maya caminó lentamente hacia el piano. Sentía las piernas como si fueran de plomo. Tras ella, oyó a Richard decirles algo a sus compañeros sobre poner a la gente en su lugar, pero las palabras sonaban distantes y sin importancia. Llegó al banco del piano y se detuvo, con la mano apoyada en la lisa superficie negra del instrumento. No era así como se había imaginado la primera vez que tocaría ese hermoso piano. En sus sueños, había estado tocando para gente que quería escuchar música, no para alguien que quisiera verla sufrir. Maya se sentó en el banco y levantó la tapa de las teclas. Estaban perfectas, limpias y blancas, con la resistencia justa al presionarlas. Incluso en esa terrible situación, no pudo evitar apreciar la calidad del instrumento. «Bueno», gritó Richard desde su mesa. «Estamos esperando». Mia puso las manos sobre las teclas y cerró los ojos. Los dedos de Mia se posaron sobre las teclas del piano. Por un instante, todo el restaurante pareció detenerse. Incluso los sonidos de la cocina. El piano parecía más silencioso, como si todo el edificio estuviera esperando a ver qué pasaba. Sentía la mirada de Richard sobre ella, junto con la de todos los presentes.
Su corazón latía tan rápido que estaba segura de que la gente podía oírlo. Nunca había imaginado tocar ese piano así. Cada vez que pasaba por delante durante sus turnos, se imaginaba sentada allí en un momento de tranquilidad. Quizás después de cerrar, tocando algo hermoso solo por el placer de hacerlo. No así, no con una sala llena de gente observándola como si fuera una especie de circo. Cualquier día de estos, gritó Richard desde su mesa, y ella pudo percibir la satisfacción petulante en su voz. Disfrutaba de esto, disfrutaba de su incomodidad y del poder que ejercía sobre ella. En ese momento, Maya respiró hondo e intentó centrarse. Pensó en las manos de su abuela cubriendo las suyas mientras estaban sentadas ante el viejo piano vertical en su pequeño apartamento. La música sale del corazón, solía decir su abuela. No pienses en las notas de la página. Piensa en lo que quieres decir con la música. Pero, ¿qué quería decir Maya en ese momento? Estaba enfadada, humillada y atrapada. Se sentía como un pájaro enjaulado, obligado a cantar para gente que en realidad no quería escuchar música. Solo querían entretenerse con su lucha. Levantó la vista y se fijó en una mujer sentada en una mesa cerca de la ventana. La mujer parecía tener unos 60 años, bien vestida pero sin ostentación, y su expresión era amable pero preocupada. Le hizo un pequeño gesto a Maya, como diciendo, «Puedes con esto». En otra mesa, una joven pareja estaba sentada de la mano, ambos con aspecto incómodo con lo que presenciaban. El hombre empezó a decir algo, probablemente para protestar por lo que estaba pasando, pero su acompañante le apretó la mano y negó levemente con la cabeza. No querían involucrarse. Maya lo entendía. La mayoría de la gente en situaciones como esta solo quería evitar el conflicto. Podían sentirse mal por lo que estaba pasando, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Estaba sola. «Me estoy aburriendo», anunció Richard en voz alta. «¿Qué tan difícil es tocar una canción sencilla?» El señor Peterson apareció junto a Mia. «Quizás algo rápido», susurró. «Toca feliz cumpleaños o algo así. Acaba con esto de una vez». Maya miró a su representante, al hombre al que había respetado durante 2 años, y solo vio debilidad en sus ojos. No era malvado como Richard, pero su cobardía era casi peor. Al menos Richard era abiertamente cruel. El señor Peterson se escudaba en la cortesía mientras la arrojaba a los lobos. «No», dijo Maya en voz baja. «¿Qué?» El señor Peterson parpadeó sorprendido. «Dije, no, si voy a tocar, no voy a tocar el cumpleaños feliz como si fuera una especie de telegrama cantado». Richard debió de oírla porque se rió a carcajadas. «Oh, es Rich. Ahora tiene exigencias. ¿A qué quieres jugar, cariño?» Mary tenía un corderito. Sus compañeros rieron entre dientes, aunque Mia notó que David, el hombre de cabello rubio, parecía más incómodo que divertido. El tercer hombre en la mesa, que había estado callado la mayor parte de la noche, miraba fijamente su plato como si deseara desaparecer. La ira de Maya crecía, ardiendo en su pecho como un pequeño fuego. Estaba cansada de que la trataran como si no importara, como si sus sentimientos y dignidad fueran menos importantes que mantener feliz a algún cliente adinerado. Estaba cansada de que la vieran como algo inferior a lo humano. «En realidad», dijo, y su voz resonó por todo el restaurante. Estaba pensando en algo un poco más desafiante. Richard arqueó una ceja. «¿Desafiante para ti? Dudo que pudieras manejar algo realmente desafiante». La condescendencia en su voz fue la gota que colmó el vaso. Maya había pasado años estudiando música, había practicado durante horas todos los días desde la infancia, se había ganado un lugar en un programa de posgrado competitivo. No era una aficionada que había aprendido algunas canciones de videos de YouTube. Colocó las manos sobre las teclas y tomó una decisión. Si Richard quería una actuación, le daría una que jamás olvidaría. Pero no sería el tipo de actuación que esperaba. Maya cerró los ojos y comenzó a tocar el concierto para piano número 2 en do menor de Rasmanov.
Era una de las piezas técnicamente más exigentes del repertorio clásico, una composición que desafiaba incluso a los pianistas de concierto profesionales. La había aprendido durante sus años de estudiante y había interpretado partes para su recital de fin de curso. Las primeras notas que salieron del piano fueron suaves y evocadoras. La melodía inicial que había hecho famoso a este concierto en todo el mundo. Los dedos de Maya se movían con precisión práctica sobre las teclas. A pesar de las terribles circunstancias, sintió la alegría familiar que proviene de tocar música verdaderamente hermosa. La expresión engreída de Richard comenzó a cambiar al darse cuenta de que esta no iba a ser la humillante actuación amateur que esperaba. La melodía era compleja y sofisticada, y requería no solo habilidad técnica, pero una profunda comprensión musical. En el restaurante, las conversaciones que se mantenían en susurros cesaron por completo. No se trataba de música de fondo ni de simple entretenimiento. Era música clásica seria interpretada a un nivel profesional. Maya se dejó llevar por la música. La sección inicial se fue construyendo lentamente. La melodía se entrelazaba con diferentes tonalidades y dinámicas. Su mano izquierda proporcionó una rica base armónica, mientras que su mano derecha cantaba la famosa línea melódica. Podía sentir la música fluir a través de ella, conectándola con algo más grande que este restaurante, esta horrible situación, este hombre que había intentado menospreciarla. Los desafíos técnicos de la pieza requerían su plena concentración. Arpegios rápidos fluían bajo sus dedos. Patrones rítmicos complejos que le había llevado meses dominar, pero la memoria muscular y años de práctica se impusieron, y sus manos sabían exactamente dónde ir. Abrió los ojos brevemente y vio que Richard tenía la boca ligeramente abierta. Claramente, esperaba que se tambaleara con los palillos o tal vez con una simple canción popular. En cambio, estaba escuchando música propia de un escenario, no de un restaurante. Los demás comensales habían dejado de comer por completo. Los tenedores colgaban a medio camino de sus bocas. Las copas de vino permanecían intactas sobre las mesas. Incluso los camareros habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. El señor Peterson se quedó paralizado junto al piano. Su rostro era una mezcla de sorpresa y asombro. Maya pasó a la segunda sección de la pieza, donde el ritmo aumentó y las exigencias técnicas se volvieron aún mayores. Sus dedos revoloteaban sobre las teclas en cascadas que brillaban como agua bajo la luz del sol. La música llenaba cada rincón del restaurante, rica, potente e innegablemente hermosa. Pensó en todas las veces que la habían subestimado. El orientador del instituto que le había sugerido seguir una carrera más práctica. El profesor universitario que había cuestionado si tenía el temperamento adecuado para la música clásica seria. Los innumerables clientes a lo largo de los años que la habían mirado directamente como si fuera invisible. Todas esas personas la habían visto como una joven más en un empleo de servicio, alguien cuyos sueños y talentos no importaban. La habían juzgado por sus circunstancias, no por sus habilidades, tal como lo hacía Richard ahora. Pero la música no mentía. La música era pura verdad, y les contaba a todos en ese restaurante quién era Maya en realidad. La pieza continuó desarrollándose, recorriendo diferentes paisajes emocionales. Hubo secciones de serena belleza, momentos de dramática intensidad, pasajes que parecían danzar de alegría. La interpretación de Maya fue madura y matizada, mostrando no solo maestría técnica, sino también una profunda inteligencia musical. El rostro de Richard había pasado de la satisfacción petulante a la sorpresa, a algo que parecía casi miedo. Empezaba a comprender que había juzgado mal la situación. No se trataba de un aficionado del que pudiera burlarse y desestimar. Era un músico serio, alguien cuyo talento excedía con creces su capacidad de apreciar o comprender. Alrededor del restaurante, la gente empezaba a sacar sus teléfonos, no para escribir mensajes ni revisar las redes sociales, sino para grabar lo que presenciaban. Parecían sentir que estaban experimentando algo especial, algo de lo que se hablaría mucho después de que terminara la velada.
Maya podía sentir el poder de la música fluyendo a través de ella, conectándola con todos los grandes pianistas que habían interpretado esta pieza. Formaba parte de una tradición que se remontaba a siglos atrás, una tradición de artistas que habían usado la música para expresar toda la gama de la experiencia humana. La música llegó a una sección particularmente desafiante con octavas rápidas en ambas manos que requerían una coordinación perfecta y una enorme resistencia física. La técnica de Maya era impecable, su ritmo preciso. El sudor le caía en la frente por el esfuerzo físico, pero su concentración no flaqueó. Levantó la vista brevemente y vio que David, el acompañante de Richard, estaba inclinado hacia adelante en su silla con una expresión de genuino asombro. Incluso él, que había formado parte de este cruel montaje, parecía reconocer que algo extraordinario estaba sucediendo. La pieza avanzó hacia su famosa sección culminante, donde el piano parecía cantar con una voz a la vez poderosa y desgarradoramente hermosa. Maya vertió toda su frustración, su ira, sus sueños y sus esperanzas en esas notas. Cada sentimiento que se había visto obligada a reprimir durante años sirviendo a personas que la menospreciaban, brotó a través de sus dedos. Esto era lo que Richard no había entendido cuando la obligó a tocar. Pensó que la estaba humillando, reduciéndola a un simple entretenimiento para su propia diversión. En cambio, le había dado una plataforma para mostrarles a todos en ese restaurante de que era capaz. La transformación en el restaurante fue casi mágica. Lo que había comenzado como una incómoda confrontación entre un matón adinerado y una joven. El ver se había convertido en algo completamente diferente. Los dedos de Maya seguían bailando sobre las teclas del piano, extrayendo música del instrumento que parecía llegar al alma de todos los que escuchaban. El rostro de Richard había cambiado varias veces desde que Maya empezó a tocar. La sonrisa cruel había desaparecido primero, reemplazada por confusión, luego sorpresa, y ahora algo que parecía casi pánico. Esperaba humillar a un camarero que probablemente conocía algunas canciones sencillas. En cambio, estaba presenciando una actuación digna del Carnegie Hall, no de un restaurante. Los demás en su mesa estaban igualmente atónitos. David, que desde el principio parecía incómodo con el comportamiento de Richard, ahora miraba a Maya con abierta sorpresa. El tercer hombre, que había estado intentando desaparecer en su asiento, se había enderezado y escuchaba atentamente. Incluso su cuarto acompañante, que había permanecido prácticamente en silencio toda la noche, se inclinaba hacia adelante con genuino interés. En el restaurante, la atmósfera había cambiado por completo. Las conversaciones se habían interrumpido por completo. Los camareros permanecieron inmóviles con las bandejas en las manos, olvidados ante lo que oían. El señor Peterson parecía ver a Maya por primera vez, con la boca ligeramente abierta por la sorpresa. Maya pasó a una de las secciones técnicamente más desafiantes del concierto, donde ambas manos tocaron pasajes rápidos y complejos que parecían perseguirse por el teclado. Sus años de práctica se reflejaban en cada nota. Su postura era perfecta, la posición de sus manos impecable, su ritmo absolutamente preciso. Pero no fue solo la habilidad técnica lo que hizo su interpretación extraordinaria. Había algo más profundo sucediendo, una verdad emocional que transformaba las notas en algo trascendente. Cada frase estaba moldeada con inteligencia musical. Cada cambio dinámico servía a la visión artística más amplia. Un señor mayor en una mesa de la esquina dejó lentamente el tenedor y comenzó a escuchar con más atención. Maya lo notó porque le recordaba a su antiguo profesor de piano, el profesor Martínez, quien le había enseñado durante sus años de estudiante. El profesor Martínez siempre había enfatizado que la técnica sin emoción era solo ejercicio, pero sin emoción, la técnica era solo ruido. Maya demostraba ambas cosas a partes iguales. La mujer que antes le había dado a Maya el alentador gesto de asentimiento ahora estaba sentada con lágrimas en los ojos. Parecía comprender que estaba presenciando algo especial, un momento en el que el arte trascendía las circunstancias de su creación. Su acompañante, un hombre que parecía músico,
Asentía ligeramente al ritmo, apreciando claramente las sutilezas de la interpretación de Mia. Maya llegó a la sección de la pieza que siempre le había parecido más atractiva, un pasaje desafiante donde la melodía se elevaba por encima de complejas progresiones armónicas. Era el tipo de música que requería no solo destreza con los dedos, sino también una profunda comprensión musical. La pianista tenía que escuchar múltiples capas de música simultáneamente y hacer que todas trabajaran juntas al servicio de la declaración artística más amplia. Mientras tocaba, Maya se encontró pensando en su camino hasta ese momento. Recordó tener 8 años y luchar por alcanzar los pedales del piano. Recordó su primer recital, donde estaba tan nerviosa que casi no podía empezar a tocar. Recordó el día en que su abuela le dijo que la música era un regalo que debía compartirse con el mundo. Todos esos recuerdos, todas esas horas de práctica, todos esos sueños y decepciones la habían llevado a ese momento. No el momento que había imaginado, sin duda, pero quizás el que necesitaba. La música seguía creciendo hacia su dramático clímax. Todo el cuerpo de Maya estaba involucrado, no solo sus manos. Las exigencias físicas de la pieza le exigían usar los brazos, los hombros y la espalda para crear la potencia y el rango dinámico que Rachmaninoff había inscrito en la partitura. Levantó la vista brevemente y vio el rostro de Richard. La arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por algo que parecía casi miedo. Empezaba a comprender que había cometido un terrible error, que había intentado humillar a alguien cuyo talento superaba con creces su capacidad de comprensión. Los demás comensales del restaurante también reaccionaban. Algunos estaban claramente conmovidos por la belleza de la música. Sus rostros reflejaban la emoción que el gran arte puede provocar. Otros parecían más asombrados por el despliegue técnico, reconociendo, incluso sin formación musical, que lo que escuchaban era extraordinario. Una joven pareja sentada en una mesa cerca del piano había interrumpido por completo su conversación. La mujer le cogía de la mano a su pareja, y ambos escuchaban con total atención. Maya percibía en sus rostros el reconocimiento, no de ella personalmente, sino de la importancia de lo que estaba sucediendo. El personal de cocina del restaurante había empezado a salir de la parte trasera, atraído por la música. Tony, el jefe de cocina, estaba en la puerta con el paño de cocina aún en las manos, su habitual expresión severa había sido reemplazada por asombro. Incluso los lavaplatos habían dejado de trabajar para escuchar. Maya pasó a la sección final de la pieza, donde la música alcanzó su punto álgido emocional y técnico. Este era el pasaje que separaba a los pianistas aficionados de los profesionales. La sección que requería no solo habilidad, sino madurez artística para una ejecución correcta. Su interpretación fue segura y profundamente sentida. Cada nota seguía la línea musical. Cada frase tenía un propósito. La música parecía llenar no solo el restaurante, sino el mundo entero, como si nada existiera más allá de estos sonidos y las emociones que transmitían. Pensó en el comentario anterior de Richard sobre la pianista que había ganado el concurso de jóvenes artistas. Maya había estado entre el público esa noche, había observado desde el balcón cómo esa joven tocaba con tanta gracia y fuerza. Maya había soñado con estar en ese escenario algún día, con que la gente escuchara su música porque quería, no porque estuviera obligada. Pero tal vez esto era mejor en cierto modo. Esa otra pianista había tocado para gente que ya sabía que iba a escuchar buena música. Maya tocaba para gente que no tenía ni idea de lo que iba a experimentar. Gente que descubría en tiempo real que sus suposiciones sobre ella habían sido completamente erróneas. La música alcanzó su momento culminante y Maya volcó todo lo que tenía en esos poderosos acordes finales. Toda su ira por ser maltratada. Toda su frustración con quienes la juzgaban por su trabajo en lugar de por su carácter. Todos sus sueños de un futuro donde su música fuera respetada y apreciada. Mientras tocaba esos últimos pasajes, Maya sintió que algo cambiaba en su interior. La humillación que había sentido minutos antes se transformaba en algo más. No exactamente orgullo,
sino una especie de tranquila confianza. Sabía quién era. Y ahora todos los demás en la sala también lo sabían. La música comenzó a desembocar en su conclusión. La intensidad dramática dio paso a algo más reflexivo y hermoso. El toque de Maya se volvió más delicado, su fraseo más íntimo. El contraste entre el potente clímax y esta conclusión más suave demostró su completo dominio de la estructura musical. En el restaurante, la gente parecía contener la respiración. Incluso quienes desconocían la música clásica percibían que algo significativo llegaba a su fin, que presenciaban los últimos momentos de una actuación extraordinaria. Maya tocó los últimos compases con un control perfecto, cada nota colocada exactamente donde debía estar. El acorde final quedó suspendido en el aire, rico, pleno y absolutamente perfecto. Y entonces se hizo el silencio. Por un instante, nadie se movió. El silencio se prolongó como si todo el restaurante temiera romper el hechizo que la música de Maya había lanzado. Incluso Richard permaneció inmóvil, con el rostro pálido y los ojos abiertos, con lo que parecía una expresión de sorpresa. Entonces, lentamente, el anciano caballero de la mesa del rincón comenzó a aplaudir. Su aplauso fue mesurado y respetuoso, la clase de respuesta que merece la gran música clásica. La mujer que había estado llorando se unió a él, con un aplauso más emotivo, pero igualmente sincero. En cuestión de segundos, todo el restaurante estalló en aplausos. No los aplausos corteses y obligatorios que suelen seguir a una actuación mediocre, sino una genuina apreciación entusiasta por lo que acababan de presenciar. La gente se ponía de pie, con rostros de asombro y respeto. Maya estaba sentada en el banco del piano, con las manos aún sobre las teclas, sin poder creer lo que acababa de suceder. Los aplausos continuaron, haciéndose más fuertes en lugar de apagarse. Miró a su alrededor y vio rostros que la habían estado mirando con indiferencia o lástima. Minutos antes, ahora mostraban genuina admiración. Incluso algunos de los compañeros de Richard aplaudían, aunque el propio Richard permanecía paralizado en su silla, con el rostro convertido en una máscara de emociones encontradas. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad, inundando a Maya como una ola cálida. Nunca había experimentado algo así, ni siquiera durante su recital universitario, donde el público estaba formado por compañeros de música que entendían lo que oían. Esto era diferente. Eran personas que habían ido a cenar al restaurante, en cambio, habían presenciado algo que probablemente nunca olvidarían. Maya se levantó lentamente del banco del piano, con las piernas un poco temblorosas por la adrenalina que aún le recorría el cuerpo. La ovación de pie continuó y pudo ver teléfonos en alto por todo el restaurante mientras la gente grababa el momento. Pensó brevemente en lo extraño que era que su experiencia más humillante se hubiera transformado en la más triunfal. El anciano caballero que había iniciado los aplausos caminaba hacia ella, con el rostro radiante de genuino placer. Iba bien vestido, de una manera que sugería tanto buen gusto como yo. Ans, y algo en su porte le recordó a Maya el mundo de la música clásica al que esperaba entrar algún día. Fue absolutamente extraordinario, dijo al llegar a su lado, con la voz fluida a pesar de los aplausos. Soy director de la Orquesta Sinfónica de la ciudad, y debo decir que fue una de las mejores interpretaciones de la segunda de Rachmaninoff que he escuchado en años. Maya sintió que el corazón le daba un vuelco. La Orquesta Sinfónica de la ciudad era una de las organizaciones musicales más prestigiosas de la región. Había asistido a sus conciertos cuando era estudiante y soñaba con audicionar algún día. Gracias, logró decir, sin poder creer aún que esto estuviera sucediendo. El director metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Por favor, llámame mañana. Buscamos un solista para nuestra próxima temporada, y después de lo que acabo de escuchar, creo que podría ser justo lo que buscamos. Maya tomó la tarjeta con manos temblorosas. Su nombre estaba impreso en letras elegantes: Dr. James Crawford, director musical y director de orquesta. Era el hombre cuyas grabaciones había estudiado,
a cuyos conciertos había asistido desde los asientos baratos del balcón europeo. No entiendo, dijo. ¿Quieres que haga una audición? El doctor Crawford sonrió. Querida, después de una actuación así, no estoy segura de que sea necesaria una audición, pero sí, hagámoslo oficial. Puedes venir la semana que viene. Antes de que Maya pudiera responder, otra persona se acercó. Era la mujer que había estado llorando durante la actuación de Mia, acompañada por un hombre que parecía ser su marido. Disculpe, dijo la mujer, pero tenía que decirle lo conmovida que me ha quedado su forma de tocar. Soy Patricia Williams, y este es mi esposo, Robert. Dirigimos la Fundación Williams para la Educación Artística. Maya había oído hablar de la Fundación Williams. Ofrecía becas y subvenciones a jóvenes músicos prometedores, ayudándolos a alcanzar sus sueños sin la carga de una deuda abrumadora. Nos gustaría hablar sobre la posibilidad de establecer una beca en tu nombre, continuó Patricia. Lo que acabas de demostrar, la forma en que convertiste una situación tan difícil en algo hermoso, es exactamente el tipo de fuerza y arte que queremos apoyar. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero eran muy diferentes de las lágrimas de humillación que había reprimido antes. Eran lágrimas de alegría, de alivio, de posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. Los aplausos finalmente empezaban a disminuir, pero la gente seguía acercándose. Una joven que parecía tener más o menos la edad de Maya se presentó como una bloguera musical que quería escribir sobre lo sucedido. Un locutor de radio local le preguntó si consideraría conceder una entrevista sobre su actuación y su música. Durante todo esto, Richard y sus compañeros permanecieron sentados a la mesa. Aunque Maya notó que la dinámica entre ellos había cambiado por completo. David, el hombre de cabello rubio rojizo que desde el principio parecía incómodo con el comportamiento de Richard, ahora lo miraba con evidente disgusto. Eso fue completamente inapropiado, decía David, con la voz más clara ahora que los aplausos habían cesado. Intentaste humillar a esa mujer, y en cambio te hiciste quedar como un tonto. Richard estaba rojo, pero Mia no supo si era por vergüenza o por enojo. No sabía que realmente supiera tocar, murmuró. No importa si sabía tocar o no, replicó David. Lo que hiciste fue cruel e innecesario. El hecho de que resultara tener un talento increíble solo lo empeora. El tercer hombre en la mesa, que había estado callado casi toda la noche, asintió. Tengo que decir, Richard, esta es una faceta de ti que nunca había visto antes. No es particularmente atractivo. Maya observó este intercambio con fascinación. La dinámica de poder que parecía tan fija esa misma noche se había invertido por completo. Richard, quien había usado su riqueza e influencia como un arma, ahora parecía pequeño y disminuido en su silla. El señor Peterson apareció al lado de Ma, con el rostro enrojecido por una mezcla de emoción y vergüenza. Maya, dijo, no tenía ni idea de que tuvieras tanto talento. Fue absolutamente increíble. Maya miró a su gerente, recordando la rapidez con la que había estado dispuesto a sacrificar su dignidad para mantener contenta a una clienta difícil. Gracias, señor Peterson, dijo cortésmente, pero sin calidez. Escuche, continuó él sobre lo sucedido antes. Espero que entienda que solo intentaba que todos estuvieran contentos. Ya sabe lo importante que es mantener una buena relación con los clientes. Lo entiendo perfectamente, dijo Mia. Estaba dispuesta a dejar que me humillaran en lugar de defender a su empleada. Lo entiendo perfectamente. El rostro del señor Peterson se ensombreció. Maya, por favor. No fue así. Solo intentaba evitar una escena. No evitaste una escena. Maya señaló. Solo te aseguraste de que si hubiera una escena, yo fuera el que sufriera por eso. Antes de que el señor Peterson pudiera responder, el doctor Crawford lo interrumpió. Lo siento, pero no pude evitar escuchar. ¿Es usted el jefe de esta joven? Sí, soy el gerente del restaurante, dijo el señor Peterson,
ajustándose la corbata con nerviosismo. Entonces debería saber que tiene a un músico extraordinariamente talentoso trabajando para usted. Lo que acabo de escuchar sería extraordinario en cualquier sala de conciertos del mundo. El señor Peterson sonrió radiante, como si hubiera descubierto él mismo el talento de Mia. Sí, estamos muy orgullosos de ella. Maya sintió un arrebato de ira ante su intento de atribuirse el mérito de sus habilidades. En realidad, señor Peterson, no creo que el restaurante tuviera nada que ver con mi formación musical. El doctor Crawford pareció percibir la tensión en el intercambio. Bueno, espero que pueda organizar su horario de trabajo para que le queden algunos ensayos y actuaciones. Nos gustaría contar con usted como nuestro solista para la temporada de primavera. Eso podría no ser posible, dijo Maya en voz baja. Necesito este trabajo para pagar la universidad. Y si no fuera necesario, intervino Patricia Williams, volviendo a la conversación. Nuestra beca de la fundación cubriría no solo tu matrícula, sino también tus gastos de manutención. Podrías concentrarte por completo en tu música. Maya se sentía como en un sueño. Hacía unos minutos, temía perder su trabajo y tener que abandonar la universidad. Ahora, le ofrecían oportunidades que superaban sus fantasías más salvajes. No sé qué decir, dijo con sinceridad. Di que lo pensarás, sugirió amablemente el doctor Crawford. Y, por favor, llámame mañana. De verdad quiero trabajar contigo. A medida que la noche se acercaba, más personas se acercaban a Maya para felicitarla por su actuación o intercambiar información de contacto. La joven bloguera musical pidió permiso para publicar videos de la actuación en línea, y Maya aceptó, sintiendo aún que estaba viendo cómo todo esto le sucedía a otra persona. Richard y sus compañeros se preparaban para irse, y Maya notó que la dinámica del grupo había cambiado por completo. David y los otros dos hombres caminaban delante, mientras que Richard los seguía. Claramente ya no era el centro de atención que había sido antes. Al pasar junto a la mesa de Maya, David se detuvo. Quiero disculparme por lo que pasó esta noche, dijo. El comportamiento de Richard fue completamente inaceptable, y debería haber hablado antes. Gracias, dijo Maya. Te lo agradezco. Richard también se detuvo, aunque parecía tener dificultades para decir algo. Finalmente, sacó su billetera y puso varios cientos sobre la mesa. Por tu actuación, dijo con torpeza. Maya miró el dinero y luego volvió a mirar a Richard. No actué para ti, dijo en voz baja pero con firmeza. Yo actúo, a pesar de ti. Dejó el dinero sobre la mesa y se dio la vuelta. Richard se quedó allí un momento, luego recogió los billetes y se marchó sin decir nada más. El restaurante por fin volvía a la normalidad, aunque la energía en la sala seguía cargada de emoción. La gente seguía hablando de lo que había presenciado, y Maya podía oír fragmentos de conversaciones sobre su actuación desde las mesas de todo el comedor. El doctor Crawford se acercó a ella una vez más antes de irse. Quiero que sepas, dijo, que lo que hiciste esta noche requirió un coraje tremendo. No solo tocar, sino también la forma en que te comportaste durante toda esa dura prueba. Esa fuerza y gracia bajo presión me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Después de que él se fuera, Maya se encontró sola al piano por primera vez desde que comenzó todo el incidente. Volvió a sentarse en el banco y tocó algunos acordes suaves, simplemente disfrutando de la sensación del hermoso instrumento bajo sus dedos. La noche había comenzado con una sensación de impotencia y humillación. Estaba terminando con posibilidades. Nunca lo había imaginado y un profundo sentido de su propio valor. La música la había salvado, tal como su abuela siempre había dicho que lo haría.